Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una sesión más de la Masterclass para promotores de naturismo. El día de hoy estaremos hablando sobre herramientas de difusión o una estrategia de difusión en redes sociales del naturismo. La semana pasada no pudimos hacer la transmisión porque estábamos intentando que Arturo, secretario de la Federación, nos acompañara. Él tiene experiencias administrando las redes sociales de la federación. Quería que él nos acompañara para hacer un poquito más dinámica esta masterclass. De alguna manera siento que el que solamente esté yo hablando, pues puede llegar a ser un poquito enfadoso. Quise hacerlo un poquito más dinámico. No pudimos hacerlo porque no logré hacer que funcionara el software. Esta semana, al parecer, tampoco. Entonces vamos a optar por una solución más fácil y práctica, que es grabar nuestra conversación en Zoom y subir ese archivo. La próxima semana, antes de abordar de lleno el tema que estaré hablando la siguiente semana, estaré leyendo los comentarios, respondiendo a las preguntas. Así que si tienen alguna pregunta, surge alguna duda durante esta sesión, siéntanse en la confianza y en la libertad de dejarlo en los comentarios, que lo estaré abordando. Arturo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, bienvenidos. ¿Qué tal la cuarentena? Muy bien, aquí andamos con mucho calor y pues encuarentenados como todos. Sí, ojalá esto termine lo más pronto posible. A veces veo el clima y me molesta un poquito lo maravilloso que está. Me imagino acostado en una alberca, en un evento al natural. Ay, sí. Este iba a ser nuestro año para el nudismo, para no solamente los grupos en particular, sino para la federación, o sea, todos los nudistas estaban muy emocionados por este año. Pero se chingó la rodilla el año. Ni Sí, modo. Bueno, pero es momento de aprender y prepararse para lo que viene, ¿no? Para cuando se abran las puertas y ahora sí empiecen los eventos y pues más vale que estén listos para saber cómo organizarlos, cómo hacer sus comunidades. sí, precisamente ese era el interés de aprovechar esta cuarentena para hacer esta masterclass, hablar de pues, la receta secreta que ha seguido en NG hasta el momento y ver pues, si de alguna manera puede brindarle alguna orientación a los demás grupos y puedan este, animarse a empezar a organizarse, a pues todo lo que implica tener una comunidad y organizar eventos. Muy bien. Muy bien, pues vamos iniciando al tema de hoy, que son las redes sociales y la estrategia de difusión. Em, Hay diferentes redes sociales que cumplen distintos propósitos. El día de hoy vamos a abordar solamente por encimita, no vamos a profundizar en ninguna, es nada más para darles una imagen general de cómo funcionan las redes sociales y cómo aprovecharlas para dar a conocer el mensaje del naturismo. Estaremos hablando sobre Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y mencionando brevemente TikTok. Entonces, lo primero que me gustaría comentar es que es muy importante seguir una estrategia. Uno, conocer cada una de las redes sociales y de alguna manera enfocarse en el área fuerte de la red social. Y tres, la constancia. Una vez que tengan una estrategia y sean constantes, inevitablemente con el tiempo se irá expandiendo y creciendo la comunidad. Pero si empezamos en una red social y medio la trabajamos y medio desarrollamos una comunidad, pero luego se nos ocurre que estaría padre tener otra y así sucesivamente, vamos a dividir nuestros esfuerzos, no vamos a ser constante y de alguna manera, como esa sinergia o energía que se iba desarrollando, irá bajando. Entonces hay que pensar en esto como si fuera una bolita de nieve que con el tiempo va creciendo y conforme va creciendo cada vez va a ir avanzando más rápido, con más fuerza, pero hay que seguirla alimentando. ¿Qué opinas al respecto, Arturo? Pues sí, coincido. En el caso de la federación manejamos las redes de Facebook, Twitter y um, WhatsApp, si se pudiera decir que es una red social, pero eso es interesante ya que es un sistema de mensajería Uh -huh. principalmente. Pero muchas de las cosas que publicamos en las otras dos redes sociales también se publican en WhatsApp. Y como dices, hay como que una red principal y las Uh -huh. demás son secundarias. Y una cosa que yo agregaría a lo que dices es que um, es muy fácil hacer redes sociales en la actualidad. Solamente necesitas un correo electrónico y a veces una confirmación por celular y eso es todo. Entonces,
no hay excusa como para no tener una presencia en redes sociales. Si tienes un grupo de nudismo o estás empezando uno, eh, lo recomendable es que tengas tu presencia mínima en al menos una red social y de preferencia en varias, si no es que todas. Em, pero como dices, tienes que enfocarte en una y las otras redes sociales se empiezan a volver como un referenciador. Por Ujú, ejemplo, publicamos algo que está pensado para ser principalmente en Twitter, pero luego tenemos que referenciar a eso en Facebook y luego hay que mandar mensajes vía WhatsApp. En el caso ujú. de que tú tienes, se envía también por YouTube, etcétera. Es como un disparo de escopeta, ¿no? Mientras más amplio sea, más probabilidades hay de que le atines a la audiencia que estás buscando. Sí, de hecho, mientras más canales tengamos para esparcir un mensaje, es más probable que llegue a más personas. Sin embargo, como comentaba al principio, si tratamos de hacer todas las redes sociales al mismo tiempo, sin una estrategia en particular, tratando de desarrollar cada una de las estrategias por cada una de las redes sociales, vamos a abrumarnos, porque creo que lo que sí cuesta, o sea, no cuesta quizás dinero, pero sí cuesta mucho tiempo, mucha constancia el estar actualizando, publicando, respondiendo mensajes, etcétera. O sea, cada una de estas redes sociales puede ser un trabajo de tiempo completo y sin embargo, cuando vamos iniciando en una comunidad, no tenemos todo un equipo que se encargue de esta estrategia, ni tenemos recursos para pagarle a una empresa. Hay muchas empresas que se dedican a esto. Entonces, tenemos que hacerlo de alguna manera nosotros en nuestro tiempo libre y tenemos que aprovechar ese tiempo al máximo para ser más efectivos, para tener un mensaje más presente. Y esto nos lleva a diferentes tipos de redes sociales que estaremos abordando en esta transmisión. No sé por qué le digo transmisión, no es transmisión. En esta grabación. Este, por ejemplo, necesitamos identificar cuál es nuestra propuesta de valor. ¿Qué es una propuesta de valor? Podremos definirlo de manera muy sencilla como el problema o el tema que busca abordar. Hay diferentes necesidades y dependiendo de cuál es esa necesidad que a nosotros nos interesa en particular enfocarnos, va a ser nuestra estrategia. Por citar algunos ejemplos, pudiéramos decir un noticiero o una cuenta que se dedica a crear contenido, una cuenta que se dedica a difundir diferentes actividades que tomen lugar en distintos lugares o que se encarga de difundir actividades propias. Hay otras cuentas que son agregadores de contenido que básicamente se encargan de compartir, o sea, de recopilar y compartir el contenido que otras personas están creando, otras cuentas. Y algo que no es tan común, pero también existen en las redes sociales, es el comentarismo, que sería aquella cuenta o persona que se dedique a comentar su opinión respecto a cosas que están tomando lugar, comentar, reaccionar, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de cuenta y dependiendo de tus intereses, es cuál de estas vamos a elegir. Podríamos decir que la más fácil de todas es agregador de contenido, que simplemente es una persona que se dedica a buscar artículos, publicaciones, contenido y replicarlo en las distintas redes sociales. Esa sería como la forma más fácil. Y yo diría que de las formas más complejas sería una cuenta que se dedique a crear contenido original, que pudiera ser videos de YouTube, pudiera ser imágenes, ya sea animadas o pudiera ser imágenes de fotografía, etcétera. Sí, en el caso del mundo, o sea, todo esto que mencionas se aplica en el mundo normal, o sea, en las redes sociales en general, pero en el caso del mundo nudista es interesante cómo no está muy bien distribuido estos distintos tipos de redes sociales de contenido. Por ejemplo, hay muy poco o relativamente poco creación de contenido. La cantidad de, por ejemplo, caricaturistas que hacen dibujos nudistas son contados. Ujú, Puedes quizás contarlos con dos manos. La cantidad de gente que hace videos también. Hay más gente que escribe, que hace artículos, pero por ujú, ejemplo, en el caso del mundo hispanohablante es muy interesante cómo hay una gran cantidad de textos nudistas, pero hay muy pocas traducciones de dichos textos. ujú. Entonces hay ese como que esa pequeña oportunidad para muchos de generar contenido nada más traduciendo lo que en el mundo inglés ya se conoce. Ujú. El comentarismo nudista es raro.
es como que a la vez fácil y a la vez difícil, ¿no? Ujú. Porque involucra que experimentes, que vivas lo que sea que estés hablando, como ir a un resort o ir a un lugar y luego hacer un como reportaje o hacer unas primeras impresiones del lugar. Entonces, como que eso es muy usual entre aquellos viajeros constantes o Sí. los que están por todo el mundo y se aparecen en todo resort, grupo o actividad. Y sin embargo, esos viajeros, o sea, si tú eres un viajero o una persona que le gusta mucho viajar y visitar destinos nudistas, hay una gran oportunidad que tienes de nada más compartir tus experiencias en dichos lugares. Y muchas personas se guardan esas experiencias consigo mismas. Así es, como bien comentas Arturo, habemos muy pocos creadores de contenido nudistas y eso precisamente brinda una oportunidad. Mientras más contenido vayamos creando, yo creo que ahorita hay mucha hambre, mucha curiosidad, mucho interés por consumir nudismo o naturismo, pero no hay muchísimas personas que se dediquen a ello. Principalmente creo por la dificultad que tiene monetizar el contenido. Realmente es muchísimo trabajo lo que conlleva, lo que hay detrás de crear diferentes tipos de contenidos, ya sea hacer un dibujo, una caricatura, tomar fotografías, hacer un video. Cada uno tiene sus dificultades propias, pero o sea, algo que tenemos todo en común, los que creamos contenidos, que al ser un tema tabú, es sumamente difícil monetizarlo y es muy difícil conseguir patrocinios o hacer acuerdos o generar ingresos de alguna manera. Entonces, la mayoría de la gente que lo hace por amor al arte y por Ujú. lo tanto hace que su creación de contenido sea algo que sea solamente en momentos en el que tiene ganas de hacerlo o en el que tiene tiempo libre, porque no le puede dar prioridad a algo que no le está generando una forma de ingresos, al menos que tenga ya sus ingresos garantizados. Entonces, esto hace que el costo de entrada sea muy alto y es precisamente lo que provoca que no haya suficiente contenido. Sin embargo, conforme va creciendo y desarrollándose la comunidad, habrá cada vez más oportunidades y estas oportunidades se pueden aprovechar mejor entre las personas que ya llevan más tiempo, que ya llevan más presencia, que ya llevan más audiencia o trayectoria. Eh, lo cual es precisamente el motivo o el interés de lo que se está haciendo en particular en mi canal, mi otro canal, que es crear una historia de éxito que pueda inspirar a otras personas a que puedan replicarlo. Y mientras más personas estén abordando pues inmersos en este tipo de contenido, más esfuerzos va a haber por hacerlo crecer. Por lo tanto, más se va a ir desarrollando, más oportunidades y así. Como comenté anteriormente, es un ciclo que se va retroalimentando. Sí, y algo interesante aquí es que si bien el contenido de creación, los textos, videos, imágenes, dibujos o inclusive creación de espacios o eventos que a su vez son documentados, o sea, la creación de contenido es como que la categoría definitivamente más valiosa en el mundo nudista porque es el que más falta y el Uh que -huh. genera como que más impacto social. También no se puede desestimar lo valioso que son las cuentas sociales que nada más se dedican a difundirlo, a hacer que dicho contenido llegue muy lejos, porque de nada sirve tener un video nudista muy chido si nadie lo ve. Uh -huh. Y el mismo creador solamente puede esparcirlo a un radio limitado. Necesitas, para que un contenido sea verdaderamente viral, además de ser buen contenido, necesita estar bien conectado. Entonces ahí es donde entran mucho las cuentas que se dedican a agregar contenido o nada más hacer news, Uh hacer -huh. noticias. Esas cuentas que son más numerosas o suelen ser más numerosas, son como que ese último paso para hacer que un contenido eh, le dé como un impulso, le dé vuelo y llegue muy lejos. Y el caso ideal es que llegue hasta el mundo textil, ¿no? Porque eh, mm, la gente que se mete en el nudismo aprende muy rápidamente que este es un universo cerrado, ¿no? Uh -huh. O sea, si te metes a redes sociales nudistas o si empiezas a seguir a las cuentas nudistas, etcétera, a las 2 semanas vas a empezar a ver como un patrón. Es siempre las mismas personas, son siempre los mismos dibujos, son siempre los mismos artículos. Es como un vecindario en el que te empiezas a aprender los nombres de todos. Uh -huh.
y empiezas a notar cuando alguien nuevo se aparece. Y las personas del mundo fuera del nudismo entran y salen, o sea, de pronto ves a gente que como que hace eh, una estela, hace como toda una línea de contenido nuevo que hace un pequeño impacto y luego se desaparece y se va. Eh, pero lo padre es cuando este mundo toca o intersecciona con el mundo textil y entonces explota completamente, que es lo que anteriormente ocurría, por ejemplo, con las fotos de Spencer Tunick o más recientemente con el Festival Cipolite, que son pequeños momentos en los que todo este universo se mete en el mundo textil y hace impacto. Sí, es muy interesante lo que comentas, Arturo, y de alguna manera no estamos reinventando la rueda. O sea, todo esto que comentamos es algo que toma lugar en otras industrias, ¿no? En el caso de la creación de contenido, podríamos verlo como Hollywood. Hollywood se dedica a crear contenido, pero Hollywood no lo distribuye propiamente. Hay muchísimas empresas como los cines o plataformas de streaming como Netflix o etcétera, que es la que lleva el producto que alguien más creó al usuario final. Y de alguna manera, el naturismo tiene esta dinámica, pero en una forma mucho más pequeña. Como bien comentas, somos un mercado de nicho, somos un mercado pequeño, pero lo interesante es que tenemos un tipo de contenido que por cuestión del tabú y el morbo de la sociedad es altamente atractivo. O sea, el problema es que cuando se comparte este contenido en el mundo textil, se comparte de una manera pues no ideal para la causa o para la intención. Sin embargo, lo importante es que llega el mensaje. Nosotros, al saber esto, podemos de alguna manera modificar el mensaje de tal manera que a la hora de pasar este filtro social pueda llegar de la mejor manera. Y lo importante es que cada vez que sucede este fenómeno, hay personas que sí identifican de qué se trata y esas son las personas que buscamos atraer de cualquier manera. Entonces, no hay que frustrarnos si a la hora de crear contenido, tener cuentas y así, vamos a atraer mucha gente que no entiende de qué se trata y de alguna manera nos va a frustrar un poquito porque nosotros buscamos promover una idea en particular y a veces no somos exitosos haciéndolo, pero de repente entre todos estos mensajes desagradables van a llegar personas que lo identifican, que lo entienden y que es precisamente nuestro público meta. Y otra cosa que aprendimos muy rápidamente en NNG es que la mejor manera de dar a conocer nuestro mensaje era precisamente por este tipo de personas que no entendían de qué se trataba, lo agarraban como de cotorreo Ah, sí. y compartían en sus redes sociales personales que, por ejemplo, iba a haber una fiesta de pelos o que iba a haber, no sé, cualquier tontería, ¿no? Es como un caballo de Troya, o sea, puedes agarrar un contenido, puedes llegar, hacer que tu contenido llegue a los nudistas verdaderos, o sea, a la gente que lo entiende, que lo aprecia, pero puedes usar como tu vehículo al mundo textil basado la controversia, en el morbo, ¿no? O sea, los morbosos a veces te hacen llegar más lejos Ujú. hasta donde quieres, no podrías llegar por tu cuenta. Definitivamente. Y el haber aprendido esto de manera temprana hizo que aprovecháramos esta circunstancia. En un principio, cuando nosotros empezamos a organizar eventos, en ese entonces no se publicaban los eventos en redes sociales como sucede hoy. De hecho, nosotros comenzamos esa tendencia y la razón por la que no se hacía es porque no queríamos atraer a las personas, o sea, cuando digo queríamos me refiero a la comunidad en general, atraer a las personas que no entendieran de qué se trataba. También teníamos miedo al juicio social. De alguna manera, al tener desconocimiento de cómo funcionaban las leyes, teníamos que íbamos a traer a las autoridades, bla, 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 ¿no? Pero al nosotros empezar a publicar nuestros eventos y empezarnos a dar cuenta que precisamente estas personas que no entendían de qué se trataba eran las mejores para dar a conocer nuestro mensaje, pues lo seguimos haciendo y de esta manera, con el tiempo y la constancia, ha ido creciendo nuestras redes sociales y nuestra presencia en el mundo del naturismo. Entonces, eh, esto nos lleva al siguiente punto, que es conocer a la audiencia basado en el impacto de nuestras publicaciones y la retroalimentación. De alguna manera, cuando nosotros estamos publicando algún tipo de contenido, hay estadísticas que nos indican cómo
se está desempeñando este contenido. ¿Cuántas personas lo están compartiendo? ¿Cuántas personas están comentando? ¿Cuántos me gusta o reacciones tiene o retweets, dependiendo de la plataforma? Y de esta manera podemos ir identificando qué tipo de contenido tiene más impacto. Otra forma muy importante es leer los comentarios y en un principio hay que tratar de responderlos lo más posible. Sé que es algo que toma muchísimo tiempo, pero va a llegar un momento en el que ya no sea escalable. Y eso es algo que yo tengo que abordar desde mi canal. Yo dejé de contestar comentarios cuando mi canal se volvió viral. Ujú. Cuando pasé de 14,000 vistas cada 48 horas a 150, luego 1,5 millones, luego hasta 3 millones de vistas cada 48 horas, como se podrán imaginar, me llegaba un mundo de comentarios y de mensajes. En un principio intenté responderlos, pero me di cuenta que ya no comía, ya no iba al baño, ya no hacía nada sin estar en el celular tratando de responder los mensajes y de alguna manera eso causó problemas en mi relación porque ya no le estaba haciendo caso a Andrea y también causó que no pudiera disfrutar nada de lo que estaba haciendo. Siempre estaba estresado porque había mensajes pendientes y pues no fue una situación saludable para mí. Entonces mi estrategia fue ya no responder ninguno de los mensajes. Pero sigo creyendo que en un principio es muy, muy importante. Creo que la gente entenderá cuando llegue al punto en el que ya no se pueda responder los mensajes, pero de alguna manera es bueno ir estableciendo una relación con tu audiencia, irlos conociendo, interactuando con ellos. Sí, eso que mencionas de estar todo el día con los mensajes, digo, obviamente en la federación no tenemos tal avalancha de mensajes como las que tú has de tener con un video regular, pero sí puedo decir que si no te cuidas a ti mismo como administrador de redes sociales, puedes quedarte ahí todo el día. Yo en lo personal recomiendo poner horas de trabajo específicas, o sea, y en el caso de WhatsApp hasta poner, especificarlo, o sea, de tal a tal hora respondo mensajes y después de esas horas se manda un mensaje de disculpa de que ahorita no estamos atendiendo. Y hay que dejar el celular, hay que dejarlo de un lado. Porque un mensaje lleva una conversación, la cual lleva otra, y luego estás manejando 10 conversaciones con 10 personas distintas. Y obviamente se pueden construir cosas muy padres de ahí. Por eso es que es bueno responderlos al comienzo. Pero después de un tiempo ya no hay manera, o sea, no hay forma de que puedas darle cabida a tantos mensajes. Pero definitivamente una de las cosas más importantes o más valiosas de contestar mensajes, de revisar las interacciones y de estar muy atento, por ejemplo, eso que mencionas de revisar las cifras de me gustas o retweets o likes, etcétera. No solamente es el número, sino también las cosas más específicas del número, como qué tipo de persona, o sea, meterte a los perfiles de los usuarios, hacer un muestreo, pues, y averiguar más o menos qué tipo de personas te están siguiendo. Porque al comienzo de tu creación de redes sociales, lo más importante es entender quién te está siguiendo, ¿no? Entender a tu público. Porque si conoces a tu público, entonces eres más efectivo comunicándote con el público. Y hay de públicos a públicos. Y sobre todo en el mundo nudista, donde con lo que comentas, tienes como que un público principal, el que te interesa, que es realmente aquel que consume contenido nudista, que asistirá a los eventos, que invertirá su tiempo, son los nudistas, pues. Y luego están un montón de morbosos o gente que nomás está siguiendo el mame, está nada más viendo qué ocurre, y ellos realmente no te interesan. Y sin embargo hay que saber diferenciar entre ambos, ¿no? Hay que saber manejar ambas audiencias. Creo que sí te interesan desde el punto de vista anterior de que ellos son muy efectivos para dar a conocer el mensaje. Pero sí, definitivamente no hay que enfocarnos demasiado o desgastarnos mucho. Lo que pasa es que, siendo realistas, nosotros a la hora de empezar a promover esto, tenemos de alguna manera una mentalidad como ideal, como una idea moral o ética de qué se trata. Y cuando empiezas a ver que personas lo están tomando de una manera muy diferente a lo que tú crees que debería de ser, empieza a afectarte de una manera personal de creer que pues la gente no te entiende o no sé, o sea, de alguna manera es como un cierto sentimiento de angustia. Y eso es importante que aprendamos a apagar
y que de alguna manera seamos objetivos y prácticos, porque si nos preocupamos por lo que la gente va a pensar o sentir o creer, pues suerte, ¿no? Vamos a desgastarnos demasiado y no vamos a lograr hacer mucho y vamos a terminar dejando esto de lado porque pues no va a ser bueno para nuestra salud mental. Entonces, si logramos de alguna manera filtrar y llegar a una audiencia en específico, otro punto que hay que mencionar es que en, en la actualidad hay tantas personas que están compitiendo por tu atención. Lo más valioso es tu atención, tu tiempo. Entonces, mientras más amplio sea tu estrategia de comunicación, más difícil va a ser atraer un público en particular. Lo mejor es diseñar una estrategia que llegue a alguien en específico, o sea, imaginarte una persona con ciertas características que quieres atraer y diseñar toda tu estrategia de comunicación enfocada hacia esa persona. Y mientras más enfocado sea el mensaje, más fácil sea que ese mensaje rompa entre todo el ruido al que estamos acostumbrados en la actualidad. Um, ¿Cuál es esa persona que piensas cuando haces un video? ¿En quién es? ¿Eres el cantante en un concierto que está pensando en alguien en el público? Que le está cantando a alguien en específico en el público. Pero En mi ¿quién canal en es? particular, yo me imagino una persona como el Héctor que conoció el nudismo. O sea, me imagino a mí en el 2014 cuando agarré el periódico y empecé a leer sobre una rodada al natural y dije, wow, esto es algo sumamente interesante que nunca me imaginé que existiera. Entonces, ese es mi público meta en particular, atraer a esas personas que no saben que existe, pero cuando se entera que existe, se les hace algo sumamente interesante que quieren vivir o experimentar o probar. Um, y por eso voy desarrollando el contenido desde la perspectiva de una experiencia. Más allá de aventarme media hora hablando de qué es o qué no es o bla, 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 qué debería ser, lo que a mí me gusta enfocarme es en la experiencia que quiero crear. Por eso mis videos favoritos son a la hora de ir a eventos, conocer gente, verlos jugar, no sé, toda esta interacción social, la naturaleza, al natural, todos estos elementos me gusta combinarlos para crear una experiencia que después le puedo transmitir a una persona que no sabe que existe. Y de Ujú. alguna manera, la razón por la que estoy eligiendo este público en particular es porque potencialmente es más grande que la audiencia que ya está convencida. Claro. Sí, porque a los convencidos, eso es algo interesante del público nudista. Ellos le rascan a todo. O sea, si tú publicas contenido nudista, es muy probable lo vayan a encontrar. Precisamente porque es un mundo pequeño, ¿no? Y constantemente hay esta am, reevaluación, reanálisis de lo que ya existe y revisión de las bibliotecas existentes. Ujú. O sea, o sea, cualquier pequeño artículo que uno comparta, se comparte en por otros usuarios, otras redes. Eh, Porque hay una escasez de contenido. Así es. Y la gente está ávida de compartir, de darle likes, de darle retweets, de todo. Entonces, pues sí, es algo muy interesante de esta industria, de este sector. Es una de las fortalezas al la gente estar como muy hambrienta por este contenido que escasea, que no es tan prevalente, a la hora de darle, o sea, dedicarnos al esfuerzo de crear contenido, ya sean memes o ya sea lo que sea, cualquier tipo de contenido, tiene que ser algo muy complejo. Es muy efectivo que se vaya replicando, que es precisamente la estrategia que comenté en el video anterior de NNG, que es identificar ciertas necesidades de la población y crear imágenes que hablen a esas necesidades. Por ejemplo, una de las imágenes favoritas que creó Andrea para esto es uno de un usuario, de un monito que va regresando de las compras y llega a su casa, se quita la ropa, la avienta a un bote de químicos radioactivos y luego se baña y termina este, tomándose su café. De hecho, déjame ver si puedo compartir la pantalla para que lo vean. Sí, la audiencia nudista, la gente que está constantemente revisando las redes sociales, eh, tiene ciertas necesidades. O sea, a veces no es suficiente, o más bien, nunca es suficiente solamente una imagen
de algún evento y algo más. O sea, tiene que haber una historia de preferencia detrás, tiene que haber un sentimiento detrás, tienes que darle un valor, ¿no? Así es. Y mientras más valor le agregues, más eficiente estás siendo con tu red social. Así Eh, es. a veces es suficiente compartir, porque, por ejemplo, compartiste algo que nadie más había visto y estás obteniendo, el valor que estás proveyéndole a la audiencia es el hecho de que le estás descubriendo una perla escondida, ¿no? Pero luego, si dicho contenido ya todos lo conocen, entonces solamente volverlo a compartir no le está agregando nada a la conversación grupal. Allá es el momento en donde sirve utilizarlo para hacer un punto de algo más grande o volverlo parte de una narrativa mayor o modificar el contenido, ¿no? Hacer tu propia versión de ese contenido. Por ejemplo, en el caso de este dibujo que hizo Andrea, el siguiente paso sería que alguien haga como un video usando a esto como su idea, Ujú. como una especie de comercial falso de cómo bueno, cómo para el nudista es más fácil regresar de la calle de la cuarentena, Ujú. durante la cuarentena. Buena idea. Ajá. Y de eso ya se puede hacer otra cosa. Y ese tipo de ir y venir es lo que hace muy dinámico las redes sociales y es lo que hace falta, o lo que siempre era falta, no solamente en el nudismo, sino en todos lados, todas las otras redes sociales. Sí, entonces recapitulando de manera breve de qué se trata esto de lo que estamos hablando, es identificar una necesidad. La necesidad puede ser comodidad, puede ser entretenimiento, puede ser información, puede ser lo que sea. En este caso, la necesidad es de alguna manera crear un tipo de contenido que sea de acuerdo a las circunstancias actuales, que le brinde entretenimiento, valor y también algo que la gente pueda compartir y de lo que pueda conversar. Si se fijan, esta es de las publicaciones que más impacto ha tenido porque fue compartido 62 veces. Para una página de 4,000 seguidores, estas 62 compartidas es muchísimo, es más de lo que normalmente tendríamos y ha alcanzado a 9,500 personas. Estoy seguro que la mayoría de las personas que alcanzó fueron personas que ni siquiera son nudistas, pero ese tipo de situación no es exclusivo del mundo naturista. Hay otras personas que no se identifican como naturistas, pero que se sienten muy cómodos en su casa, en su privacidad, sin ropa, viendo la televisión, etcétera, ¿no? Entonces hay que identificar las necesidades, crear una estrategia de comunicación que aborde esa necesidad y crear contenido para eso. Los que no crean contenido, bueno, pueden buscar artículos que aborden ciertos temas en particular. No necesariamente tienen que hacer un dibujo, un video o un artículo. Pueden encontrar algún contenido que alguien más ya hizo y replicarlo e iniciar una conversación. Siempre es importante darle a las personas la posibilidad de contribuir a la conversación. Mientras más sientan ellos que pueden contribuir a una conversación, más se va a compartir el contenido porque más atractivo e interesante se vuelve para el usuario. Sí. Y bueno, ¿qué crees, Arturo, que sea mejor? ¿Ignorar, silenciar o borrar los comentarios negativos? En el caso de la federación es difícil bloquear o borrar comentarios porque siendo una institución, pues no podemos como que... No es bueno ponernos a censurar o bloquear lo que las otras personas dicen. Digo, más allá de comentarios explícitamente sexuales o violentos o qué sé yo. Pero este es extraño porque independientemente de la red social, la dinámica casi siempre es la misma. Existe el contenido y luego existe como todo un jardín, toda una selva de comentarios alrededor. Más aún si es un contenido que ha generado muchas interacciones. Entonces, cuando una persona llega al contenido después de un tiempo, va a tener que atravesar esa selva de comentarios para llegar a él. Y ese es el momento en el que se vuelve interesante la pregunta de si podar, de si darle um, formato, de si tratar de quitar las malas hierbas de toda la jungla de comentarios que rodean a tu red social. Porque no solamente se trata de a veces corregir impresiones negativas de las personas o quitarles énfasis a aquellas que son activamente negativas. Se trata de como curar la experiencia para los visitantes que se aproximan.
Porque una cosa que estamos mencionando con las audiencias es que eh, uno tiene que buscar su audiencia y uno tiene que también como diseñar el espacio para la audiencia que quieres. Por ejemplo, no sé, en el caso del Twitter de la Federación, en las otras páginas de redes sociales de otras instituciones nudistas, es muy común compartir este, eh, lo que serían como fotos personales o de eventos y grupos. Y yo lo que he tratado, al menos con con esta red social, es mm, no sobresaturar nuestro feed, nuestra línea temporal solamente con eso, darle una variedad de contenidos. Porque lo que estoy intentando con esa red social, o al menos es como la estrategia en este momento, es abarcar a una gran variedad de intereses, una gran variedad de audiencias, lo cual significa que no nos enfocamos mucho en una sola. Esta, por ejemplo, se me hace muy interesante porque aborda algo muy ad hoc. O sea, es el Día de 4 Star de Wars. mayo, que es el día de Star Wars, que no sabía que era el día de Star Wars hasta empezar a ver todas mis redes sociales saturadas de este tema. Pero se me hizo muy creativo lo que hiciste aquí, que es el personaje nudista más famoso de Star Wars, Chewbacca. que no utiliza ropa, pero está cubierto en pelo. Pues sí. Lo importante es que no usa ropa. Pero, por ejemplo, o sea, ese es como un momento de meter un poquito de hilaridad con un meme. Pero es como tratar de hacer una ensalada o una pizza en donde tratas de que no un solo ingrediente no eclipse a todos los demás. Ujú. Pero esa es la estrategia de la federación, la cual trata de ser una institución muy amplia, que Sí. les sirva a todos, que sea lo más, este, que abarque la mayor cantidad de públicos e intereses posible. Entonces, y sin embargo, mientras, por ejemplo, en tu contenido, que te enfocas mucho en YouTube, tienes que enfatizar un cierto tipo de enfoque, un cierto tipo de audiencia o mensaje. En mi caso es un ejercicio constante de ignorar o decidir si ignorar tendencias en el mundo nudista. Ujú. O O sea, es sea, yo, algo, un tema más amplio, ¿no? Más general, que abarque a la mayoría de las personas. sí, pero digamos, cuando se trata de curar tu línea temporal de la manera que yo lo hago, en vez de estar buscando como qué compartir, es Ujú. porque hay muchísimas cosas para compartir. Es más bien un ejercicio de qué no compartir, Ujú. Ok. para tratar de no darle demasiado énfasis a eso. Entonces, por ejemplo, en el Twitter del nudismo está hasta reventar. Por ejemplo, antier, que fue el Día Internacional de Nudismo, Jardinería al Sí. Desnudo, estaba hasta reventar las redes sociales de ese tema. Y si yo quisiera, bien podría compartir o retuitear decenas, cientos de esas imágenes, pero ¿para qué? O sea, realmente la página de la federación no se trata de eso. Y de hecho fue una oportunidad que yo desperdicié. A mí, o sea, cada año se me olvida cuándo es el Día Internacional de Jardinería al Desnudo y siempre estoy como planeando hacer algo para ese día en particular y en esta ocasión, pues no logré hacerlo. O sea, a la hora de acordarme, pues ya tenía otras cosas pendientes que hacer y ya no alcancé a grabar ese video. Chance y de todos modos puedo grabarlo, porque se me hace muy interesante que a pesar de tener mucho impacto el Día Internacional de Naturismo, es algo muy de nicho y solamente se conoce en el extranjero. Mm, En México no he conocido a muchas personas que no estén influenciadas por el extranjero que sepan que existe este día. Entonces, probablemente a modo de un video de ¿sabías que existe esto? Puedo hacer algo que tenga que ver con la jardinería. Pero también se me hace muy gracioso porque yo no sé nada de jardinería ni hago nada de jardinería. La que se encarga de eso y le sale muy bien es Andrea. A mí se me muere cualquier planta. Yo no puedo. O sea, siento que es hasta injusto para las plantas que yo las toque o que me acerque a ellas porque no vaya a hacer que se suiciden por que no les caigo bien. Bueno, creo que la próxima semana o la semana después de eso es el aniversario de la foto de Spencer Tunick en México. Órale. Entonces, ese va a ser otro pues, día feriado, por así decirlo, dentro del nudismo. Ujú. Que están muy contados, ¿eh? Han de ser como 3 días importantes y ya. Habrá que ver cómo aprovechamos esa oportunidad. Y bueno, discúlpame Arturo que me salí completamente del tema porque quería enseñar el meme de Chewbacca, pero
La discusión es si ignorar, silenciar o borrar los comentarios negativos. Mi estrategia en particular en el canal de YouTube, yo autorizo los comentarios y solamente autorizo los comentarios que no sean repugnantes. O sea, tengo muchos comentarios muy molestos, repugnantes, que en un principio a mí me causaban mucha molestia y angustia y decidí que quería ahorrarle esa experiencia a las demás personas, porque algo que noto es que la gente que llega de alguna manera se ve muy emocionada por el contenido que no había encontrado anteriormente. Entonces le gusta mucho, pero luego va a la sección de los comentarios y leen de las cosas más desagradables que se puedan imaginar. Entonces todo ese entusiasmo que tenían por conocer el naturismo, de repente se vuelve como, ay, realmente no sé si quiera entrar a este mundo porque veo que hay mucha gente que está comentando cosas desagradables y les da la impresión que esas personas pudieran estar participando en los eventos, cuando en realidad tenemos un proceso mediante el cual la gente participa en nuestros eventos, que es tema de otra semana, el proceso de integración. Pero como comentaba bien Arturo, estamos tratando de curar una experiencia que sea agradable y que facilite que las personas se animen a participar. Y si los mensajes que la gente está comentando no contribuyen a esa causa, que es la razón por la que creo el contenido, entonces no siento yo que deba darles audiencia a esas personas. Si ellos quieren compartir ese contenido en sus propias plataformas, tienen la libertad de hacerlo, pero en esta plataforma en particular buscamos facilitarle a la gente que se anime a participar y esto no contribuye a esa causa. Claro. Sí, es una línea de comentarios mala o terrible o tóxica puede destruir completamente un buen contenido. O sea, a veces es casi tan importante como lo que sea de lo que se está hablando como lo que la gente está diciendo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, esto nos lleva a tomar en cuenta el tema de la censura. Creo yo que la estrategia más fácil para crear contenido es crearlo en torno a la plataforma más restrictiva, o sea, los lineamientos de la plataforma más restrictiva, y si en esa plataforma se puede compartir ese contenido, después replicar ese contenido a las demás plataformas. Y Y muy en particular porque cuando te pasa al revés, que a mí me ha pasado, en donde agarras un contenido que está bien en Twitter, lo conviertes en Facebook y te bloquean la cuenta. Y es porque no te das cuenta, no te acuerdas. Y de alguna manera es un poco nefasto el tener que autocensurarse, pero hay que ser prácticos en este sentido. Estamos en un mundo textil que ve lo que nosotros hacemos como algo malo, tabú o morboso. Y de alguna manera, si queremos atraer a más personas a este mundo, necesitamos adaptarnos a las limitaciones que se han creado, lo cual hace que sea muy restrictivo, muy difícil y muy frustrante el dedicarte a crear contenido porque te tienes que acostumbrar a que en cualquier momento, por cualquier razón arbitraria, muchas veces te van a censurar, van a bloquear tu perfil, no vas a poder interactuar con tus familiares o amigos, etcétera, ¿no? Es algo sumamente frustrante que vivimos todos los organizadores, pero de alguna manera es un costo que tenemos que pagar si queremos dar a conocer este mensaje. Por eso la estrategia es, si quieres ahorrarte muchos dolores de cabeza y de estómago, crea tu contenido adaptándose a los lineamientos de la plataforma más restrictiva, que en este caso diría que es Facebook, y una vez que algo funcione en Facebook, lo puedes replicar y compartir en Twitter, en Instagram, en YouTube, etcétera. De las plataformas menos restrictivas, diría que es Twitter. Twitter, por un lado, te da una opción de poner el contenido sensible en la configuración de Twitter. Cuando le pones que tu contenido es sensible, limita la cantidad de personas a las que va a llegar este contenido por el algoritmo. Sin embargo, de alguna manera te da mayor libertad de expresar lo que es el nudismo sin la censura. Entonces, esa es una oportunidad que recomiendo mucho. El problema de Twitter es que tiene una fracción de la audiencia que tiene Facebook. De alguna manera, la razón por la que nos hemos aferrado a tener fanpage en Facebook es porque la mayoría de la población se encuentra ahí. Entonces, si queremos atraer a más gente, Facebook es la plataforma ideal. Si queremos hablar con nuestra gente, con nuestro mercado, con nuestra comunidad, la mejor plataforma para hacerlo es Twitter.
Claro. YouTube, por otro lado, es un poquito complicado entender porque sí permite el desnudo, pero bajo ciertos lineamientos muy específicos, que es el tema de documental, artístico y creo que educativo. Creo que hay otro que es médico, no me acuerdo exactamente cuál es el cuarto, pero son 4 temas. Y siempre y cuando tu contenido se adapte a cualquiera de estas, te lo va a permitir. ¿Cuál es la estrategia que yo utilizo? Dependiendo del video. Por ejemplo, si el video es de la perla expuesta, que es un proyecto artístico que estamos trabajando con Steph, lo acomodo todo como un proyecto artístico y no hay problema. Si es un evento, lo manejo de alguna manera como algo documental. Es un evento que está tomando lugar, que se está documentando, se está compartiendo la experiencia de ese evento, entonces cae dentro de esa clasificación. Si estamos hablando de algún tema educativo, que en general creo que casi nunca hago contenido educativo, Ujú. lo podemos manejar bajo ese esquema. Entonces es muy importante que todo el video esté diseñado desde los cortes hasta la música, hasta el texto que se acompaña. Todo tiene que ir de manera uniforme para decirle al algoritmo que este es un video documental y por lo tanto no debe de censurarlo. No sé cuánto tiempo vaya a poder mantener esta estrategia, porque tengo de alguna manera el temor de que mi canal va a llegar a ser tan grande en YouTube que vamos a vernos como en un escándalo y me imagino que mucha gente va a presionar a YouTube para que tome una postura. Y cuando eso suceda, no estoy seguro que YouTube vaya a tomar la postura que a nosotros nos convenga, porque de alguna manera nuestra comunidad es muy de nicho y no todos lo entienden y tampoco existen las herramientas o los argumentos o la trayectoria, o no lo sé, pues puede ser que sí, que justifique que YouTube tome una postura que nos beneficie a nosotros. Es una situación un poquito difícil, pero si tenemos que poner una plataforma a elegir entre una causa y el dinero, lo más probable es que esa plataforma elija el dinero. Claro. Ah, y además el algoritmo de no solamente YouTube, sino todas las demás empresas es una caja negra. O sea, nadie sabe cómo funciona. De hecho, arguiblemente ni las mismas empresas saben cómo funciona, dado que son formas de inteligencia artificial y redes neuronales. Entonces, em, como dices, el tema del nudismo vive como que en el borde entre lo que está permitido y no permitido, al menos en las plataformas restrictivas como Facebook y YouTube. Y, esos lineamientos de qué se permite y qué no cambian. O sea, Constantemente. a cada rato uno recibe mensajes de que actualizamos nuestra política de contenidos o política de privacidad o de manejo de datos y hay que ponerse a leerlo para asegurarse que no te están prohibiendo de pronto. Que hasta ahora Sí, no ha pasado, pero podría pasar. pues yo tengo miedo de que algún día mi canal llegue a ser tan grande que vaya a suceder, pero bueno, no vamos a dejar que ese temor nos limite. Y de alguna manera quiero hablar un poquito ahora de tomar en cuenta cada una de las plataformas, para qué sirve o para qué funciona, para qué las utilizamos nosotros en particular. Este, vamos iniciando por Facebook. Ay, Facebook Facebook. es una plataforma que comento, tiene muchas restricciones, pero también tiene una audiencia inmensa y esta es la oportunidad que a nosotros nos brinda. NNG en particular, digo, ahorita por la cuestión de la contingencia que estamos viviendo no se nota, pero NNG en particular se enfoca mucho en eventos. Esta es la plataforma que nosotros utilizamos para compartir los eventos porque la herramienta de eventos es muy efectiva para dar a conocer este evento. También Facebook, si logras descifrar cuáles son sus lineamientos para publicitar, te permite publicitar los eventos. Nosotros lo hemos hecho, pero siempre es como por suerte, de casualidad, porque publicamos como 10 propuestas de imágenes que queremos publicar, que queremos difundir a través de la publicidad. La mayoría las rechazan y de repente como que una funciona y de ahí nos agarramos y en esa es la que vamos alimentando de recursos. Sí recomiendo mucho pagar publicidad en Facebook porque logra llegar a un público muy segmentado, muy específico, a diferencia de las publicaciones. Muchas veces publicamos algo y tiene mucho impacto, no sé, en Argentina o en Perú o en Colombia o en Estados Unidos
Y de alguna manera, como NNG se enfoca en hacer eventos, sí nos importa, sí nos interesa mucho atraer a este público, pero siendo realistas, el público más probable a venir a nuestros eventos es un público que esté dentro de un radio de 1 o 2 horas de manejo de distancia. Entonces, lo que hacemos es publicamos un evento, como un ejemplo, Posada al Natural. Esta posada fue navideña, obviamente, entonces tiene un diseño navideño, se ve que los monitos están de espaldas al natural, encuadramos a Santa Claus y ya. Te invitamos a nuestra posada al natural 14 de diciembre del 2019 y ya, eventosnng.com, que es nuestra página web donde tenemos más control de lo que podemos publicar. Y les recomiendo mucho, si tienen la oportunidad de tener su propia página web, y esto les va a facilitar mucho el que puedan publicar el tipo de contenido que ustedes quieren. En esta ocasión, el contenido también está como un poquito restringido o censurado porque queremos que se adapte a la plataforma de Facebook, porque estábamos de alguna manera compartiendo ese enlace en las publicaciones, pero ahora vamos a adoptar una estrategia un poquito diferente. Vamos a quitar eventosnng.com, vamos a poner el número oficial de WhatsApp de NNG y vamos a desenlazar completamente la página web de Facebook y de esta manera podemos compartir el contenido que nosotros queremos que no sea tan restrictivo. Pero bueno, este evento, al parecer no tuvo tanto impacto. Vamos a buscar otro que haya tenido más Es que hacía impacto. mucho frío, recordemos, el frío es la kriptonita de los nudistas. Vamos a ver el evento triste que nunca se hizo. Oh, Por oh, ejemplo, hablamos de cosas feas. este tenía 212 personas que estaban interesadas en asistir, bueno, que asistieron, lo cual pues nadie asistió. Y también otra cosa que hay que tomar en cuenta es que este número no es real. Estas 212 personas que le dieron que querían asistir, no todas han completado el proceso de integración, no todas tuvieron la oportunidad de hacer un apartado, no todas, bla, bla, bla. Entonces, realmente este número es falso. Pero lo importante de este número y de los interesados es, de alguna manera, medir el impacto que tuvo este evento. Aquí aparece que 134,000 personas se enteraron de este evento, 1,600 personas le dieron que iban a responder, o sea, le dieron que les interesaba, le dieron me gusta, que querían asistir, o sea, interactuaron con la publicación. Se supone que 18 compraron boletos, que serían los que hicieron clic en el enlace de la página, eh, lo cual tampoco sé cómo se mida. Y aquí es el público al que más llegó, que en este caso serían hombres de 25 a 34 años, que representan el 76% de las respuestas, lo cual puede darnos una indicación, pero no significa que el 76% de las personas que participaron cumplen con este rango demográfico específico. Solamente significa que dentro de este público en particular fueron los que más lo compartieron, los que más interactuaron, los que más de alguna manera difundieron el mensaje de este evento. Pero quería mostrarles, esta fue la estrategia de comunicación. En Facebook sabemos que funcionan más los dibujos porque son menos censurados que una imagen. Entonces, esa es la estrategia. Andrea, eh, o sea, afortunadamente tiene mucho talento y sabe hacer este tipo de imágenes, que es algo que yo no sé hacer, lo cual es importante tener una persona en tu equipo que pueda, que sepa de diseño gráfico, porque te va a facilitar mucho la vida. Entonces, esta es la estrategia que nosotros seguimos en Facebook, que se enfoca en particular en los eventos. ¿En la federación has notado que Facebook tiene alguna fortaleza versus otro tipo de páginas? Sí, Facebook definitivamente tiene la fortaleza de que am, muchas personas que no son nudistas entran por ahí. O sea, en Twitter te encuentras a las caras comunes, Ujú. a las personas que ya conocemos de la comunidad, de otras comunidades, pero en su mayor parte, al menos en mi experiencia, las personas que están apenas enterándose del tema del nudismo, se enteran gracias a Facebook. En el caso de la federación, este suele ser su primer punto de entrada. Por ejemplo, rara vez nos toca que en Twitter o en algún otro lado alguien nos diga, la típica pregunta de,
dónde hay una comunidad más cerca de mí, ¿no? Ujú. Em, Mientras que ese es como que el 80% de las preguntas que recibo en Facebook. Sí, Entonces, sí, Facebook es muy buen, es un muy buen enlace, o no sé si muy bueno, pero es el mejor enlace al momento entre el mundo cerrado del nudismo y el mundo abierto de los textiles. O sea, hay mucha intersección entre ambos. Es la fachada principal para la mayoría de los grupos nudistas. Y pues tiene que ver con que todas las personas tienen un email o tienen Facebook, ¿no? No claro. todos tienen Twitter, no todos tienen WhatsApp a veces, pero muchas veces, más veces que no, tienen Facebook y lo usan mucho para organizar su vida normal, Sí. su día a día. De hecho, un dato curioso, me atrevo a decir que Facebook ha atraído a más personas a eventos NNG, o sea, a personas que participan en nuestra comunidad, que mi canal. A pesar de que, a pesar de que la página de Facebook de NNG tiene 4,000 seguidores y mi página de YouTube tiene 1,000,000, 1,300,000 más o menos. O sea, la diferencia es inmensa, pero el 40% de las personas que han participado se han enterado de los eventos a través de Facebook y el 35% de los que han participado se enteraron a través de YouTube, lo cual habla de la importancia de esta plataforma, que logra de alguna manera reducir tu público a un lugar en específico con ciertas características que tú buscas a través de la publicidad pagada, que va a hacer que tus eventos crezcan más rápido. Que al final del Sí. día, para una organización que se dedica a organizar eventos, lo importante es que la gente asista a sus eventos, que es muy diferente el enfoque que tiene NNG como organizador de eventos al enfoque que tengo yo como creador de contenido, al enfoque que tiene la federación como una institución nacional que promueve el naturismo, etcétera, ¿no? Cada una de estas cosas tenemos que entenderlos como entes separados, pero nada más para ponerlo en perspectiva y hablar de la importancia de Facebook, Facebook logra atraer a mucha gente. Por lo tanto, tenemos que guardar nuestro orgullo y si nos interesa hacer crecer nuestras comunidades locales, Facebook es donde. Nada más mencionar también lo que decías de que es muy importante tener a un diseñador gráfico contigo. Aún si no tienes a un diseñador gráfico, ya existen muchas herramientas digitales para a diseños gráficos como que relativamente sencillos y bonitos. Uno que uso mucho es esta herramienta de Canva, C-A-N-B chica A, y es una página que tiene versión gratis y versión para pagar, con el que puedes hacer publicaciones de Facebook, banners, logos, un montón de cosas, utilizando plantillas y utilizando recursos que ya existen. Y es ideal para aquellas personas que no tienen las herramientas típicas del diseño gráfico, como Photoshop, Illustrator, Corel, o que no saben usarlas. Y esta es una de muchas, ¿eh? No es la única que recomendaría, es la que se me ocurre en este momento. Pero digamos, ahora más que nunca, en esta época de herramientas digitales, online y versiones de prueba, 30 días de prueba gratis, ya hay menos y menos excusas para no tener tu presencia en redes sociales. Muy bien. Lo mismo en generación de una página web, pero eso es otro tema, porque creo que si estás empezando una página web no es 100% necesario, Yo todavía. creo que si estás empezando, lo más importante es tener una fanpage en Facebook. Y lo Exactamente. siguiente más importante, que de alguna manera aquí voy a hablar de un prejuicio que tengo yo, es Instagram. Honestamente, a mí me molesta mucho, eh, bueno, tiene un poco que ver con mi visión y mis prejuicios relacionados con el naturismo. De alguna manera, lo que a mí me gusta es como lo genuino, desprendernos de lo ideal, de lo que debe ser, de lo aspiracional, de la imagen como artificialmente construida. Siento que eso es lo que más me atrae del nudismo, que es normalizar lo cotidiano. Entonces, en el tema de Instagram, siento yo que Instagram es muy aspiracional. O sea, Instagram, la gente busca retratar la mejor versión de sí mismo o de lo que sea que está viviendo, de su experiencia, de su desayuno, de su café, de lo que sea. Busca como el mejor ángulo y además lo modifica, lo Le pone perfecciona, filtros. le pone filtro, lo hace tan aspiracional que
a mi gusto en particular, no obedece a lo que a mí me interesa del mismo. Por lo tanto, si se fijan, es de las redes sociales que menos le hemos invertido. Pero, sin embargo, algunos se atreverían a decir que es más importante Instagram que Facebook porque atrae a un público mayor. Facebook está en decadencia, o sea, a pesar Sí. de que sigue siendo la plataforma más grande, está perdiendo relevancia, pero esa relevancia que está perdiendo, Instagram lo está capitalizando. Y yo diría, Definitivamente es el futuro Instagram y quienes también en la federación no tenemos Instagram y definitivamente se siente que ya nos hace falta. yo digo que de mis páginas favoritas de Instagram y el manejo de Instagram diría que son Naked Wanderings, que es Nikki Lins. De hecho, su página anterior creo que tenía como 40,000 seguidores y se la cerraron así de manera arbitraria, pero siento que ellos de alguna manera logran crear esta imagen del naturismo como sí aspiracional, pero no diría que es artificial o falsa o maquillada. Y si se fijan, su estrategia de tomarse imágenes son muy creativas porque tienen como cierto nivel de censura que se adapta a las necesidades de esta plataforma, pero la forma en la que lo hacen se me hace muy creativo, muy divertido y siento que tiene mucho impacto. Otra cosa que me gusta mucho es que, bueno, es una página de una pareja que se dedica a viajar hacia destinos y resorts y clubs y hoteles y todo con este concepto naturista, pero se ve tan divertido, o sea, siempre están sonriendo, están en paisajes maravillosos, están comiendo, bebiendo, para uno que es un alcohólico, este, de alguna manera puedo empatizar con eso. También retratan muchas interacciones sociales, o sea, hay personas con ellos que los están acompañando, con los que están conviviendo, haciendo amistad. O sea, a mí me encanta la forma en la que ellos manejan esta red social, a pesar de que a mí en lo particular no me gusta esta red social. Pero este es un Eh, ejemplo de una página exitosa. que en el caso de Nicky Lins es interesante cómo no solamente en Instagram, sino su forma de comunicación es mm, una modificación o una versión de un blog de viaje. O sea, un buen blog de viaje, pero con el agregado de que es nudista. Entonces, como que esas cosas que mencionas, de que siempre se ven sonriendo, de que siempre, te hacen sentir lo divertido que se la están pasando, esa es la estrategia que tiene cualquier bloguero que viaja. Y lo interesante con ellos es que agarran esas ideas y nada más las traducen en su versión nudista. Que eso es algo que creo que es interesante mencionar. Si estás entrando a una nueva red social, en particular si estás empezando a generar contenido, no necesitas empezar desde cero. Siempre puedes basarte en algo que ya exista y de ahí modificarlo, construir sobre ello, darle tu propio sabor y eh, estarías empezando desde una posición más sólida que si tratas de redescubrir la rueda desde el comienzo. Sí, de hecho, cuando yo empecé mi canal de YouTube, yo no tenía ni idea de cómo hacer videos. Entonces me empecé primero a enfocar en canales de personas que se dedicaban específicamente a explicar cómo funcionaba YouTube, cómo funcionaban los videos. Me metí a canales como más cinematográficos y luego me metí a canales más tecnológicos porque era sobre el equipo que iba a comprar. O sea, al tener recursos muy limitados, tenía que elegir muy específicamente a mis necesidades. Entonces empecé a seguir como todo este tipo de creadores y ahorita es contenido que sigo consumiendo que me gusta muchísimo y lo que fui haciendo es identificando como ciertas cosas que hacía cada uno que me gustaba mucho o que sentía que se adaptaba a mis necesidades y de alguna manera lo fui replicando y creando un estilo propio. Obviamente nunca voy a lograr, o bueno, no sé, pero nunca aspiré a lograr el mismo nivel de calidad que ellos tenían por las limitaciones de conocimiento, de experiencia, de tiempo, de recursos, de bla, bla, bla. Pero sí fue muy, muy exitoso la forma en la que fui desarrollando un estilo propio, que fue a partir de lo que ya existía. No inventé esto, nada de lo que hago es nuevo, diferente. Lo único diferente o mi propuesta de valor es el contenido, ¿no? Mi personalidad, el contenido y bueno, esto habla mucho de, por ejemplo, hablando ahora de YouTube.
YouTube es un canal que te permite establecer una relación muy cercana y muy íntima con tu audiencia, porque ellos te ven, te escuchan, o sea, se van familiarizando contigo, con tus expresiones, con tus gustos. De alguna manera, siento que para crear una relación estilo amistad, YouTube es la mejor plataforma. También es la plataforma en la que tienes la atención de las personas por más tiempo, por lo tanto te brinda más oportunidad de poder influir sobre sus decisiones, sobre sus intereses, sobre muchas otras cosas. Y por lo mismo también me imagino es la plataforma más difícil de como volverte un experto en ella, o sea, es la que tiene una curva de aprendizaje más complicada, ¿no? Precisamente porque estás tratando de equilibrar tantas cosas distintas. Por ejemplo, tienes toda su atención, pero la gente pierde la atención muy rápido. Si no Sí, los entretienes en 30 segundos, los pierdes. sí. O cosas por el estilo. O sea, mantener una relación con una audiencia en YouTube es un arte. Sí, es muy interesante porque es algo que vas aprendiendo sobre la marcha. El costo de entrada definitivamente es más alto que un Facebook o un Instagram. Sin embargo, creo que vale mucho la pena porque la relación que vas construyendo con esas personas es mucho más cercana, mucho más íntima. Y a mí me impresionó mucho cuando empezó a crecer mi canal y la gente me empezó a identificar en Cipolite, en el festival del año antepasado, hace 2 o 3 festivales. O sea, que la gente llegara, me saludara, se quisiera tomar fotos conmigo y luego siento que cuando hablaba con ellos y les comentaba algo que ya había dicho en algún video, o sea, se notaba que ya sabían ese algo. Entonces, siento que es mucho más personal la relación, así fuera solamente una página de Instagram o solamente una página de Facebook. Es más caro, requiere más tiempo, requiere más habilidades, requiere más constancia, pero siento que el beneficio que tiene es el algoritmo. Tiene un algoritmo sumamente sofisticado que si tú creas algo de interés para un público en específico, casi puedes estar seguro que le va a llegar a ese público en particular. Lo Tiene mucho cual alcance. muchísimo alcance. Pero es que el algoritmo tiene tanto conocimiento, porque es Google al final del día, tiene tanto conocimiento de los intereses del usuario que logra identificar contenido y lo conecta directamente con el interesado, el cliente, la persona que lo va a consumir. Claro. Y es como que una ventaja y una bendición y una maldición, porque si algo le pasa a ese algoritmo, si los de Google cambian los diales, mueven los parámetros un poquito, de pronto tu alcance desaparece y no sabes por qué. Y creo que la siguiente plataforma que nosotros conocemos y abordamos de forma cotidiana es Twitter. Twitter me gusta mucho. Tiene limitación de caracteres, son 240 caracteres, si no estoy equivocado, y Creo que sí. 140 segundos de video. Em, pero es una comunidad también muy pequeña, pero es una comunidad muy involucrada. Y también siento que es una comunidad como muy clavada y muy informada sobre diferentes temas. O sea, definitivamente la información viaja primero y las tendencias aparecen, yo creo que de las primeras plataformas sería Twitter o Reddit. Reddit es otro tema que no me gustaría abordar porque todavía ni siquiera lo entiendo. De Reddit puedo mencionar que es como Twitter en cuanto a que su audiencia es muy enfocada, muy activa. El problema de Reddit es que, al menos en la actualidad, es una plataforma casi completamente estadounidense. O sea, es muy difícil encontrar eh, espacios en Reddit que no sean de Estados Unidos. Entonces, en nuestro caso en particular, no nos sirven tanto. Es bueno estar al tanto de lo que ocurre ahí, pero te perderías de muchísima información. Sí. Pero, pero es una plataforma interesante. Está como que siempre como un adendum, como un pie de página es que hace falta tomar en cuenta. Y lo padre, regresando a Twitter, lo padre de Twitter es que tiene menos restricción en cuanto a la censura, por lo tanto, es una plataforma que permite retratar el nudismo como es, sin censura. Y también hay mucha interacción. Las cuentas, o sea, la forma en la que está diseñado Twitter es que todo es público. Entonces, todos los foros son públicos, al menos que tú lo hagas privado, pero son raras las cuentas que son privadas. Y al hacer todo público, facilitas la interacción entre diferentes plataformas, digo, entre diferentes personas, usuarios
o empresas o incluso, o sea, Reddit es tan importante que un tweet puede cambiar la trayectoria de la geopolítica o la economía o de cualquier otra cosa. Entonces, tiene mucho impacto y es muy oficial. Todas las empresas o los creadores o los usuarios, o sea, todos tienen su cuenta oficial en Twitter y es como la forma más rápida de llegar directamente a las personas que están a cargo. O sea, no sé, tiene muchas ventajas a otras páginas como la de Facebook, que creo que nadie relevante administra su propia página de Facebook o de Instagram probablemente, pero de Twitter estoy seguro que las cuentas son como lo más directa o personalizadas posible. Es que la gran ventaja de Twitter es que es simple. Comparado con las otras plataformas, sigue siendo relativamente simple de entender, de usar, de referenciar. Y la otra es que es público. Y es lo más cercano que existe en la actualidad a publicar un encabezado o una página completa en una revista en los 80s. O sea, como dices, si una institución quiere hacer un anuncio importante, lo tiene que hacer en Twitter, porque ahí es como la gente se va a enterar. Pero esa simplicidad y esa apertura, esas cualidades públicas de Twitter son también su principal desventaja. Porque si estás tratando de hacer un mensaje muy complicado, texto muy largo, no puedes. Tienes que hacer una cadena, ¿no? Y a veces eso no se transmite bien. O si estás tratando de transmitir una idea muy compleja que no se puede explicar en menos de 250 caracteres, entonces no hay manera. Y en el caso de lo público, estás interactuando, tu comunidad está completamente expuesta a comunidades de todo tipo, y cuando digo de todo tipo me refiero a realmente de todo tipo. Entonces hay que ser muy cuidadosos y estar muy al tanto de lo que está ocurriendo en las fronteras de tu pequeño reino, por así llamarle. En el caso de la federación, estoy medio familiarizado con Twitter porque es como que de ese y Facebook las redes sociales que más manejo. Y entre ambas, Twitter requiere más mantenimiento que Facebook. O sea, como que en Facebook la situación está muy controlada, es muy predecible qué va a ocurrir cuando publicas algo. Entonces, cuando publicas algo en Twitter, parte de ti se pregunta, ¿estaré viendo esto en los noticieros mañana? Hay ese elemento de posible explosión que me causa un poco de ansiedad. Sí, definitivamente la cuenta más oficial y más íntima y directa y que crea las tendencias o que las hace oficiales, definitivamente es Twitter. Y de Twitter se va pasando a Facebook y a Instagram y así. O sea, pero mucho de lo que nos enteramos en el mundo primero surge en Twitter. Y Twitter me gusta mucho personalmente para estar enterado de las noticias. Cuando algo sucede, si quiero verificar que realmente sucedió, por ejemplo, X artista se murió o lo que sea, o hubo un terremoto o cualquier fenómeno, siempre me meto a Twitter y si sale en Twitter, sucedió. Si no sale en Twitter, no pasó. Exacto. Y finalmente vamos a mencionar muy breve TikTok. TikTok es una plataforma muy nueva que tiene mucho impacto entre la audiencia joven, diría los adolescentes menores de edad. Son Tanto que principalmente, nosotros no lo entendemos. tanto que nosotros no lo entendemos y lo curioso es que a partir de esta epidemia empezó a surgir muchos chavorrucos que empezaron a adueñarse de esta plataforma y se me hace muy curioso. Eh, pero TikTok básicamente son videos cortos y la plataforma es muy efectiva. Tiene un algoritmo también que es impresionante, que aprende el interés del usuario y siempre le da información o contenido que le interesa a ese usuario. Entonces, conforme más lo vas utilizando, más efectivo es. Igual todos los algoritmos funcionan de esta manera, pero este en particular es muy, muy efectivo. Entonces, sirve mucho para crear videos cortos que marcan tendencias. Por ejemplo, hace unos días subí un video de una reacción a una Naked Challenge que se llamaba, que básicamente se veía que la persona se empezaba a grabar a sí mismo enfrente del espejo, tenía una toalla, y este es el Naked Challenge, y voy a salir voy a salir desnudo enfrente de mi pareja o de mis roomies o de lo que sea, La y familia a veces. de la familia o de lo que fuera, entonces ya graban hacia abajo, se cae la toalla y se ve cómo van caminando y hola, no sé, esposo o esposa.
y ya voltean y graban su reacción. O sea, ese es un ejemplo de cómo un video pueda marcar una tendencia y eso se fue replicando. Millones de personas lo hicieron, grabaron la misma reacción y subieron esa tendencia. Todavía no sé cómo utilizarlo y tampoco siento que sea algo que me interesa en particular, porque yo estoy muy enfocado en YouTube. Pero si alguien logra descifrar cómo aprovechar esta plataforma, va a ser muy exitoso en atraer un público más joven. Ahora, ese es uno de los problemas que tiene el mundo del naturismo. Por lo general, a nivel internacional, el promedio de vida, promedio de edad de las personas que participan es arriba de los 50, 60 años. Entonces ha sido muy difícil atraer un público más joven. Entonces, el utilizar plataformas como Instagram o como TikTok, de alguna manera nos puede garantizar a largo plazo, a futuro, el que la comunidad se mantenga dentro de un rango demográfico más amplio y no se concentre solamente en personas como adultos mayores. O sea, sería más enriquecedor como comunidad y también numéricamente seríamos más grandes si lográramos abarcar diferentes mercados de edades y eso es un tema muy importante que hay que entender cuando estamos diseñando el contenido para un público meta. La forma más efectiva de atraer a alguien de un cierto grupo demográfico es representar ese grupo demográfico. Nosotros, por ejemplo, en NNG atraemos a muchas personas que están dentro de un rango de edad de 25 a 35 años porque es el rango de edad de nosotros como organizadores. Entonces, si tú representas un grupo demográfico, lo más probable es que vas a atraer ese grupo demográfico. Si quieres atraer un grupo demográfico diferente, busca la forma de impulsar liderazgos que representen ese grupo demográfico. Si queremos más mujeres, necesitamos líderes mujeres. Si queremos más padres de familia, necesitamos líderes padres de familia y así sucesivamente. Sí, las personas reaccionan ante sus iguales, o al menos reaccionan de manera más fácil. Y como dices, el futuro definitivamente va a ser TikTok o Instagram. Y en el caso de Facebook, por ejemplo, me quedé pensando que no por nada eh, los que, los que llegan a los eventos de NNG vienen de Facebook, porque Facebook en la actualidad se ha vuelto una plataforma de gente entre 25 y 35 años. O sea, es como que en donde la gente se siente cómoda. Pero es muy común que los jóvenes, muy jóvenes, abajo de 25, no tengan Facebook. Y en cambio, la gente de 25 a 35 casi no tiene Instagram o TikTok todavía. Pero eso probablemente vaya cambiando. Sí, y ya para cerrar, estamos llegando hacia el último de esta clase. Les recomiendo mucho enfocarse en una plataforma en particular, trabajar esa plataforma, crear contenido diseñado y pensado para esa plataforma y después replicar ese contenido en otras redes sociales si es que quieren. Mi consejo es, tengan una sola red social donde se enfoquen principalmente, si quieren, porque también de alguna manera aumentamos la probabilidad de llegar a otros públicos si utilizamos otras plataformas, pueden tener plataformas secundarias, pero no descuiden la principal. Y todo el contenido que hagan, háganlo diseñado para un público en específico, una propuesta de valor en específico hacia una plataforma en especial. O sea, focalícenlo lo más que puedan, como un láser, y de ahí lo pueden ir adaptando y replicando hacia las demás plataformas. Sí. Recomendación, si van a elegir una plataforma que sea Facebook o que sea Instagram, porque son las más populares y también son las más fáciles de utilizar. Si quieren crear contenido, yo personalmente les recomiendo crear contenido en YouTube, porque YouTube tiene una audiencia masiva y tiene un algoritmo sumamente efectivo. Si quieren crear imágenes, es Instagram. Si quieren organizar eventos, es Facebook. Si quieren interactuar con otras comunidades, es Twitter. Y si quieren subirse al tren del mame, háganse su TikTok. Inclusive diría, si quieren ir empezando a plantar terreno en el futuro, o sea, si quieren ir como que invirtiendo en las nuevas tendencias y es una inversión de alto riesgo, pero altas recompensas meterse en TikTok en la actualidad. O inclusive en otras redes sociales, porque esas son las que conocemos, pero seguramente hay otras redes que están ahorita haciendo boga y nosotros no lo sabemos todavía.
Yo menciono también la plataforma de MeWe, que es otra que usamos en la federación. Es una plataforma como un Facebook sin censura, que es como que su única principal ventaja. Y esa nos ha servido para hacer como que nuestra pequeña mm, lugar de trabajo, lugar de conversación interno dentro de la institución. Pero en la actualidad, al menos, MeWe no ha tenido una explosión de popularidad como uno hubiera querido. Pero Es tiene, demasiado tiene de su nicho. utilidad. Sí, Es sí, demasiado de nicho, pero si quieren fortalecer la cercanía que tienen con su comunidad, definitivamente MeWe es una buena opción. claro. Muy bien, ¿Algo Arturo, pues más? algo más que te gustaría agregar. Am, las redes sociales no son para los débiles de corazón. Son muy fáciles de hacer, pero difíciles de mantener. Entonces, Definitivamente. y es así como Constancia. que prueba y error. Prueba y error y constancia. Lo más importante es ser constantes. Es muy común cuando empezamos una red social nueva, una cuenta nueva, que dos o tres o cuatro o cinco personas interactúen con ella, le den me gusta, comenten o lo que sea. Los No, regulares. no se desesperen, agradezcan que tienen a una o dos personas que están ahí y con el tiempo y la constancia y el ir como ensayo y error, ir replicando lo exitoso, ir enfocándonos, ir mejorando, invirtiéndole tiempo, vamos a ir creciendo la comunidad, pero es algo que hay que verlo como algo, una inversión para el resto de la vida. O sea, por Sí. lo menos lo que dure la relevancia de esa plataforma. Y de todos modos, cuando esa plataforma ya no sea relevante, su audiencia la pueden mudar a otra plataforma para continuar. Pero esta interacción es de por vida. Y si lo vemos como un proyecto de por vida, no nos vamos a desesperar porque al principio de nuestra página no tiene suficiente impacto como a nosotros nos gustaría que tuviera. Y también por último mencionaría, si van a usar una plataforma que no han, o sea, si quieren publicar información de su grupo, comunidad, de eventos en una plataforma que ustedes no han usado, recomiendo primero usar la plataforma. O sea, primero dedíquense a hacer una cuenta personal y traten de ver qué funciona, qué no funciona, cuáles son los estilos, el tono de conversación, la forma de interacción en una plataforma que no conocen antes de tratar de meterse a ella. O sea, de por sí es difícil ser el nuevo creador de contenido eh, del vecindario, pero es todavía más difícil que ni siquiera entiendas cómo funciona el vecindario, ¿no? O sea, que ni siquiera conozcas lo más esencial. Mientras más información tengas, más efectivos puedes ser. Muy bien, pues con esto concluimos nuestra cuarta semana de la masterclass. Si tienen preguntas o comentarios, por favor déjenlo en la sección de los comentarios. Como les comento, esta es una grabación, por lo tanto no puedo responderlas en tiempo real, pero en la siguiente transmisión en vivo, donde estaremos hablando sobre los eventos, vamos a hablar sobre diferentes tipos de eventos, cómo planearlos, cómo organizarlos, etcétera, que es como la carnita, lo bueno de esta masterclass, porque creo que la mayoría de los que lo están viendo están interesados en organizar eventos. La siguiente semana vamos a hablar de ese tema, 7 p.m., tiempo de Ciudad de México. Dejen sus comentarios, sus preguntas y sus dudas. Arturo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Ojalá y nos puedas acompañar nuevamente en otras ocasiones. Ojalá y logremos arreglar los problemas técnicos para poder hacer esta transmisión en vivo. Y pues, gracias. Muy bien, muchas gracias y pues aquí lo seguiremos viendo. ¿Algún anuncio o algo que quieras dar? Aprovechando. Ah, lo hubiera dicho desde el comienzo, pero en la federación va a haber una elección del próximo consejo directivo el 7 de junio y los candidatos ya están definidos, ya estamos en periodo de campañas y tienen hasta el 31 de mayo para eh, asociarse a la federación y poder votar en la elección. Y síganos en fednutmex.org, en nuestras redes sociales, mándenos mensaje por WhatsApp, en cualquiera de las distintas formas de contacto ahí. Les respondemos y les damos más información. Muy bien, pues muchísimas gracias y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego.